presento a este invitado especial ahora, se llama Martín León Calle, especialista en las áreas de comunicación corporativa. Martín, bienvenido a Visionarias. Muchas gracias, Jenny, por la invitación. Efectivamente, como veníamos conversando hace un rato, hoy en día todas las personas que tenemos acceso a un celular nos convertimos en una suerte de periodista y podemos, digamos, recoger hitos, situaciones que van pasando en el día a día, ¿no? Lo que veíamos en la noticia, las cosas que están pasando hoy día, lamentablemente, en la guerra en Europa, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, y van pasando estas cosas lamentables, dramáticas, que gracias a las personas medio periodistas estamos pudiendo ver, ¿no? El día a día, que quizás algunos medios, en algunos casos sesgados, no lo exponen, ¿no? Como decía la nota, también es importante tener en cuenta que también existe mucho fake news hoy en día, ¿no? Entonces es muy importante validar las cosas que vemos, ¿no? Claro. Que no solamente se aplican a este caso puntual, sino en general. Hoy en día todos estamos siendo bombardeados por una serie de noticias a través de las distintas redes sociales, sea el WhatsApp, sean el Instagram, TikTok, el Facebook, etcétera, que claro, pueden ser muy interesantes, están muy bien redactadas, pero no siempre son 100% verídicas, ¿no? Entonces Claro. es un poquito lo que tenemos que ser conscientes hoy en día. O no están contextualizadas, ¿no? Y pongo el ejemplo, bueno, no solo lo que ocurre en la guerra, en donde se empieza a generar esta sensación de quién gana y quién pierde la guerra a propósito de las imágenes que envías. Entonces, si se ve que, no sé, una imagen donde hay muchos soldados rusos muertos, entonces se genera esa sensación de que Rusia está perdiendo la guerra. Por el contrario, sí, las imágenes son del bando contrario, del ejército ucraniano, se genera esa sensación. Entonces tenemos que entender cuán responsables somos al emitir imágenes que no tienen contexto. Esto se dijo también, Martín, cuando en la guerra contra Irak, cuando CNN transmitió en directo imágenes del bombardeo y se veía estas luces en el cielo, y bueno, decían, ahí está la verdad. Claro. Pero no fue suficiente, la imagen pura no es suficiente para poder comunicar. Así es. Entonces, por eso yo no llamaría periodistas a la gente común y corriente, pero sí agentes de comunicación. Claro, no, es que se la dan de periodistas, ese es el tema, ¿no? Lamentablemente los periodistas son gente preparada, que busca tener varias fuentes para poder dar una noticia realmente potente, veraz, ¿no? Pero tenemos a estos otros actores que son difusores de información igual, ¿no? Con contenido del día a día, real también. Entonces, mi recomendación para digamos, la audiencia es siempre hacer la doble validación de las cosas, ¿no? Para tener una mirada amplia desde distintos enfoques para tener como conclusión la noticia que es real, ¿no? Claro, otro ejemplo es lo que sucedió hace poquito en México con el partido de fútbol en donde las barras se enfrentaron pues, muy violentamente y se veía imágenes de muchas personas como pues estaban inmóviles en el piso, pero no podíamos determinar si están muertos o no. Exactamente, entonces claro, corría toda esta información, generó toda una movida, tendencia en las redes sociales, todo el mundo hablaba del tema, pero al no ser un medio firme, no se sabía la realidad y empezaron a correr los fake news nuevamente, ¿no? Sí, lamentablemente eso pasa y es un tema de inmediatez también, ¿no? O sea, pasa algo, levanto el celular, lo grabo y lo cuelgo en las redes sociales y se hace viral, ¿no? Claro. Entonces, nuevamente, hay que ser prudentes con la información que difundimos, que recibimos, que compartimos, ¿no? Claro. En una guerra, bueno, siempre y hay distintos tipos de guerra, ¿sí? Digamos, estamos viendo la guerra en Ucrania, pero también estamos viendo una guerra informativa diaria que puede ser a nivel público, de entidades públicas como los gobiernos, pero también a nivel privado, en donde también se producen crisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante es el control de esta información? Porque si vamos a lo de la guerra, por ejemplo, vemos a Putin ahorita que ya cortó toda posibilidad de que llegue información veraz a la población rusa para que no se enteren de lo que se está diciendo del otro lado, todas estas sanciones y condenas a Putin, además de que dicen también de que el ejército ruso es el que está perdiendo, pero pues eso es lo que se informa ya oficialmente. ¿Sí? Esa información oficial no le interesa que se conozca. ¿Sí? Esta técnica, digamos, esta estrategia que también se aplica a otros niveles, ¿qué tan efectiva es? ¿Cómo cortar la información? Mira, casualmente ayer estaba en un conversatorio donde hablamos justamente del rol de la comunicación en momentos críticos, ¿no? Crisis. Por ejemplo, la pandemia, ¿no?
claro, fue algo atípico, inusual y nadie sabía la verdad, ¿no? Y las cosas iban cambiando día a día. Entonces tenía por un lado el Estado que comunicaba sobre esta situación, que variaba un día sí la mascarilla, el otro día no la mascarilla, que las pruebas, que no las pruebas, los índices de mortalidad, las camas UCI, etcétera, ¿no? Por otro lado tenías a los medios de comunicación que trataban también de agarrar información o noticias del día a día, pero tenía que coincidir con lo que decía el Estado o no, y después tenías a las personas que, como decíamos hace un rato, también difundían información desde sus celulares, ¿no? De manera personal. Entonces, es sumamente importante que la comunicación esté, digamos, lo más aterrizada posible en estos momentos críticos, porque si no, ante la opinión pública en general puede generar pues, inseguridad, descontento, y eso pues puede terminar en quejas, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, el control de la información. Pero, a ver, el control no quiere decir cortar la información, ¿sí? Porque esa es mi siguiente pregunta. Antigua estrategia, ¿sí? No comments. Sí, no. Venía una crisis y todo el mundo decía, no hay comentarios, no comments, ¿no? Pero el no comments frente a la posibilidad de que cualquiera pueda alzar el celular y enviar un audio, una grabación, un video, una imagen, ya no es una estrategia efectiva. El silencio está descartado. El low profile hoy día no existe, ya eso quedó en el pasado, ¿no? La sociedad está hambrienta por información y requiere información tanto de las empresas, de la gente, de las autoridades. Entonces, ¿y por qué? Porque ya el hecho de quedarte callado automáticamente es algo están ocultando, ¿no? Por algo no se dicen las cosas. Entonces, digamos, mi recomendación es que hay que ser totalmente transparentes, hay que tener apertura a los periodistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los gobiernos, lo conversamos ayer también, estamos en un momento en el que en Latinoamérica, pues, está movido, digamos, ¿no? Está movido y está pasando que muchos gobiernos no quieren dar apertura a los periodistas, o si lo hacen bajo un contexto muy controlado. Entonces, finalmente, la audiencia, el público, no tiene la información, pues, veraz, ¿no? Es como información medio manipulada de alguna manera, ¿no? Ahora, pero otra estrategia que también se aplica es que haya un solo vocero. Y ese vocero, en el caso de un gobierno, puede ser el mismo presidente de la República. Pero ¿hasta qué punto es estratégico que haya un solo vocero que se convierta en el fusible de todos los temas buenos y malos? ¿Sí? Y segundo, ¿qué tan estratégico es que el vocero, el principal de una empresa o el principal de un gobierno o el principal de una crisis sea el que dé la cara? Es decir, que sea el vocero de su propia crisis. Claro. A ver, bueno, es algo en lo que yo me dedico al día a día. Hay especialistas para cada temática, ¿no? En el caso de los gobiernos, para esto están los ministros. Cada ministro es encargado de una cartera y sabe de lo que habla, ¿no? Y así debería mantenerse, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, el ministro de Salud o la ministra de Salud en los distintos países ha sido, digamos, el encargado de hablar de eso, ¿no? En Chile fue un éxito. La ministra de su momento lo lideró muy bien, ¿no? Y de ahí tienes a las cabezas, que puede ser el presidente, puede ser el gerente general de una compañía, que tiene que salir a hablar de cosas muy puntuales y de manera más macro, ¿no? Exponer a estos voceros para hablar de temas muy técnicos no es lo ideal porque al final no saben el día a día tampoco, ¿no? Digamos, no podemos pretender de que las cabezas de las compañías, las autoridades, los gremios, lo que fuese, sepan el mínimo detalle, es imposible, ¿no? Para eso están los especialistas y yo creo que debería haber una vocería paralela, ¿no? Y claro, pues tienen que estar preparados sin duda, ¿no? Para venir acá a dar una entrevista tiene que haber un media training, ¿no? Tienen que saber de qué tema van a hablar, temas sensibles, estar preparados, los Q&As, eso es un poquito lo que yo hago, pero aplica a todo vocero, ¿no? En general. Ahora, hay excelentes comunicadores como más naturales, ¿sí? Vemos, por ejemplo, al presidente de Ucrania mucho más presente en redes sociales que Putin, ¿sí? Entonces, y eso es impactante, ¿no? Ver al presidente de Ucrania en las calles de Ucrania, con el teléfono enfrente y él mismo estar transmitiendo su opinión directa al pueblo, ¿no? Y en general a la opinión pública del mundo. Porque esta es otra cosa, ya las comunicaciones no son pequeñas ni cercadas, sino que son al mundo.
Entonces, iba al punto de que hay excelentes comunicadores, como vemos ahora el presidente de Ucrania, pero hay comunicadores que no son tan buenos. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer ahí cuando tú tienes un máximo líder, un máximo dirigente de una empresa, de un gobierno que no es muy buen comunicador? Sí, sí, bueno, primero resalto lo que dices, o sea, una foto del presidente de Ucrania, un selfie, con su chaleco antibalas, ¿no? En la calle, dice mucho, ¿no? Claro. Y es una cosa muy sencilla, que, claro, no todos la ven, no todos los voceros la ven, ¿no? Pero dice mucho. Sí, pues evidentemente hay gente que sabe comunicar mejor que otros, los que no saben comunicar también tienen que prepararse. Finalmente, si tú eres un líder de un país, de una empresa, de alguna comunidad, asociación, lo que fuese, tienes que prepararte porque la gente te sigue y tú eres, digamos, quien los representa de cierta forma, ¿no? ¿Todo el mundo puede prepararse y convertirse en un buen comunicador? Sí, sí, sin duda, sin duda. Todo se puede aprender, todo se puede aprender. Claramente algunos tendrán más facilidades que otros, pero nuevamente, si es que tú vas a ser alguien que representa algo, tienes que estar preparado para poder representarlos y hablar por ellos de alguna forma, ¿no? Hablábamos hace un minuto también de cómo manejar el tema reputacional. Sí. Y en eso, pues, tiene mucho que ver el tema de las mujeres, Así dentro de las es. empresas y también dentro de todas las Sí. instancias públicas o privadas. ¿Cómo manejar este tema? ¿Cómo lo ves ahora que Sí. estamos en el mes de la mujer? Así Esta es. semana es crucial, creo que es importante tratar y tocar este tema. Sí, definitivamente. A ver, la reputación es algo que se construye a lo largo del tiempo, ¿no? Esto pues tiene un impacto en la imagen de las marcas, nuevamente de las autoridades, quienes vayan tratando de poner en agenda ciertos temas, ¿no? En el caso de la mujer, yo quiero poner unos datitos ahí que fui leyendo esta semana, pues que de hecho hemos tenido unos conversatorios por el Día de la Mujer, cosas que van pasando, ¿no? Por ejemplo, me leía un ranking, el ranking PAR, ¿ya? De Equales, es un ranking latinoamericano que lo que busca es analizar las brechas de desigualdad en las organizaciones, ¿no? Voy a poner unos datos para luego hablar de la parte reputacional. Por ejemplo, ¿no? Ellos decían que al 2021 ya el 66% de las organizaciones contaban con políticas, ¿no? De equidad de género, ¿no? 56% de empresas cuentan con acciones, ¿no? 61% cuentan con comités de equidad de género en las empresas. Ya. ¿Y a qué voy con todo esto? Estas cosas hoy en día, donde la gente es más consciente, como en su momento el tema del medio ambiente, etcétera, ayudan a que las empresas se conviertan en un atractivo, por ejemplo, de talento, ¿no? Marca empleadora. Entonces, eso ayuda a la reputación de las compañías sin duda, ¿no? Entonces, más gente va a querer trabajar en un espacio donde la misma organización es consciente o es humana, ¿no? En general, con temas medioambientales, con temas de equidad de género, con temas hasta económicos, ¿no? O sea, creo que el cierre de las brechas de género tiene también un impacto en el crecimiento económico de las empresas y los países, ¿no? Entonces, estas acciones que se dan ayudan a la reputación, pero no se deberían de hacer dentro de una semana, ¿no? Que es lo que hablamos hace un rato. En la Semana de la Mujer todo el mundo sale a hablar, ¿no? Claro. Entonces también y es como a tomar un poco... decisiones como coyunturales y aprovechando la coyuntura y no en serio. Que está mal, ¿no? Está mal, o sea, pasaba con lo de la guerra de Ucrania, que un montón de gente, los famosos, ¿no? No, voy a aportar 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, y hacían competencia de quién donaba más para la guerra, ¿no? Para los damnificados de la guerra. Está bien, pero no puede ser oportunista tampoco, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es, este tipo de iniciativas, hoy en día por el Día de la Mujer, y así como se hacen para otros ámbitos, se deberían de comunicar a lo largo del año, poco a poco, con cosas que vayan haciendo las empresas, los gobiernos, la misma sociedad en general, para construir una buena reputación, ¿no? Excelente, excelente. Te agradezco muchísimo, Nada, Mati, por estar esta mañana con nosotros. Un Muchas gusto gracias. de conocerte. Igualmente. Pues sé que ya te vas. Me voy. Espero que tu estadía haya sido buena Sí, aquí en nuestro país, que vuelvas excelente. pronto. Sí. Sí, De para todas seguir maneras. hablando de estos temas que son tan importantes. Sí, La sin comunicación ya es vital, absolutamente vital para todos. Todos deberíamos aprender algunas técnicas y estrategias para hacerlo mejor, ya que nos hemos convertido en agentes de comunicación importantes en temas a veces pues coyunturales y de influencia nacional o internacional. Así que pues conocer cómo ser un buen comunicador siempre es bueno para todos.
Muchísimas gracias, No, a ti. Gracias a ustedes también. Bueno, les cuento que en esta semana de la mujer, este mes de la mujer, pero bueno, en esta semana, hoy estoy viajando, hasta ayer estuve en Baños, pues viaje espectacular, gente muy cálida, la pasé muy bien y pues me conecté mucho con las mujeres banenses y me dio mucho gusto compartir con ustedes todo este pensamiento y este ánimo que les invito a seguir de creer en ustedes mismas, que es nada más y nada menos pues, lo que significa esa palabra tan dura, ¿no? Que es el empoderamiento. Crean en ustedes, eso es todo. Y pues con ese mismo mensaje me voy hoy a Macas, provincia de Morona, Santiago. Así que allá me voy a encontrar con algunas mujeres líderes de nuestro país, también otras que vienen de fuera. Todo esto organizado por la viceprefecta Talía Cabrera, a quien respeto y admiro muchísimo y me va a dar mucho gusto verla. Así que mañana estaré transmitiendo desde allá, desde Macas. Espero que todo salga bien. El internet no es lo mismo y no es muy bueno en todas partes del país, pero espero encontrar un buen rincón donde pueda comunicarme con ustedes. Así que tengan un excelente día y nos vemos mañana.